¿Qué tal? ¿Cómo está, familia? Es un gusto nuevamente poder compartir este tiempo juntos. Así que preparémonos para escuchar la palabra de Dios en este día. Les invito a que ahí en donde están me acompañen haciendo una oración para que podamos pedirle al Señor que Él hable a nuestra vida por medio de su palabra. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te agradecemos en esta hora la oportunidad que tú nos das de abrir nuevamente tu palabra y meditar en ella. Señor, queremos rogarte que en esta hora hables a nuestro corazón, que nos prepares, que aún, Señor, mantengas nuestros pensamientos bien concentrados en lo que quieres decirnos, que podamos, Señor, también guardar nuestro corazón, guardar nuestros pensamientos. También que tú me permitas poder expresar lo que tu palabra enseña y que, Señor, también podamos encontrar una aplicación práctica en nuestra vida para los tiempos en los cuales estamos viviendo. Señor, te agradecemos todo esto. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a estudiar el capítulo número 15 del libro de Levítico. Y muchas veces en la escritura nosotros podemos llegar a capítulos como este que tal vez son un poquito complicados o incómodos en relación a poder compartir o hablar lo que estos capítulos mencionan. Sin embargo, entendemos bajo el principio de que toda la escritura es inspirada por Dios, que es importante que podamos estudiar este tipo de capítulos también y que podamos hacer un análisis más a profundidad, porque creo que sí, Dios puede hablar a nuestro corazón y Dios nos puede enseñar muchas cosas que son importantes. Ahora, este es un capítulo un poco incómodo y un poco complicado, y yo me pregunté en diferentes ocasiones, bueno, Señor, ¿qué es lo que querías decir a través de este pasaje? ¿Por qué lo pusiste ahí? ¿Qué es lo que nos quieres transmitir en este día? Así que, bueno, creo que en esta mañana podamos, creo que entonces vamos a comenzar entonces con el tiempo que tenemos con el estudio de la palabra de Dios. Vamos entonces al capítulo número 15, y este es un capítulo que tiene 33 versículos. Así que antes de empezar a estudiar o analizar el pasaje, me gustaría que podamos ir a los últimos versículos de este capítulo, vamos al versículo 31 al 33, y vamos a empezar al revés, para que podamos entender un poco mejor en relación a lo que Dios está queriendo decirnos a través de este capítulo, y al final nuevamente cerraremos con estos versículos. Les invito a que leamos entonces del versículo 31 al versículo 33. Dice así la palabra de Dios. Así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Esta es la ley para el que tiene flujo y para el que tiene emisión de semen, viniendo a ser inmundo a causa de ello, y para la que padece su costumbre, y para el que tuviere flujo, sea varón o mujer, y para el hombre que durmiere con mujer inmunda. Entonces, esta serie que estamos viendo en relación a Levítico le hemos titulado Verdaderos Adoradores. Y en el día de hoy estaremos avanzando hacia el capítulo 15, dijimos, y yo coloqué como título Limpios de fluidos. Este capítulo va a estar hablando principalmente de aquellos fluidos corporales, y recordemos que estamos en un contexto en el cual Dios ha establecido algunos aspectos ceremoniales, algunas prohibiciones y algunas leyes en relación a que ellos puedan presentarse puros o limpios ceremonialmente para presentar adoración delante de Él. Así que vimos en relación a lo que tenía que ver con los alimentos. También hablamos ya de algunos fluidos corporales como era la menstruación de la mujer. Hablamos de infecciones en la piel y nuevamente vuelve a tocar otra vez este tema, el capítulo 15, en relación a lo que es los fluidos corporales. Pero en este caso, estos fluidos corporales tenían
no solamente estaba relacionada a la mujer, sino también al hombre. Ahorita vamos a explicar un poquito más. Así que vamos a ver el propósito de este capítulo, y el propósito que tenemos en este capítulo es que el pueblo reciba las instrucciones en cuanto a las personas con fluidos corporales y cómo pueden ser limpios. El bosquejo de nuestro capítulo 15, yo lo dividí en 3 partes. En primer lugar, las instrucciones que Dios le da a Moisés y Aarón. En segundo lugar, vamos a ver los hombres con fluidos del versículo 2 hasta el versículo 18. Y en tercer lugar estaremos viendo las mujeres con fluidos, que esto sería desde el versículo 19 hasta el versículo 30. Así que sin más vamos al versículo 1 y vamos a ver la instrucción, y esto nos va a ayudar a poder tener un panorama más amplio en relación a este capítulo y entender lo que estaba hablando Dios al pueblo de Israel. Dice el versículo 1, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo. Ahora aquí vemos entonces cuál es la acción de este versículo. Nos está hablando que habló. ¿Y quién fue la persona que habló? Dios habló. Jehová habló. ¿Y a quién le habló? Le habló a Moisés y a Aarón, para que a través de ellos el mensaje fuera transmitido hacia el pueblo. Ellos tenían la instrucción de decirles cuál sería la ley en relación a aquellas personas que tuvieran flujos corporales o fluidos corporales, y ellos pudieran entonces saber cuál era el procedimiento, que esta situación los hacía inmundos o impuros, y que de alguna manera ellos tenían que seguir la instrucción de parte de Dios con el propósito de que al final ellos no murieran. Recordamos rápidamente que cuando alguien se presentaba con algo que Dios no había pedido, corrían el riesgo de morir. Vamos en el capítulo 10 y vamos a ver en el versículo 1 el ejemplo de los hijos de Aarón. Y dice ahí la escritura, dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Entonces, para que el pueblo no fuera ignorante en relación a lo que Dios estaba pidiendo y que se presentaran delante de él a presentar adoración, y no fueran con cosas que Dios no había pedido, y que ellos se presentaran en una condición así por su ignorancia, después tuvieran que morir, como fue la situación de Nadab y Abiú. Entonces, vamos ahora ya entendiendo un poquito mejor en relación a este tema, porque si bien lo que está hablando acá puede ser algo natural, o también puede ser alguna situación por inmundicia o como consecuencia de un pecado, pero es importante que pudieran ellos tener el conocimiento de que no podían presentarse ante Dios en ignorancia, sino tenían que saber bien, porque si no corrían el peligro de morir ahí al traer algo extraño al tabernáculo de Dios. Vamos ahora entonces al versículo 2, y en el versículo 2 vamos a encontrar a los hombres con fluidos. ¿Cuál era la ordenanza que tenían que transmitir tanto Moisés y Aarón hacia el pueblo? ¿Qué es lo que les debían de decir? Bueno, que si había hombres que tenían un fluido corporal, ellos entonces tenían que seguir un procedimiento. Ahora, este fluido podría presentarse de 2 maneras, y el capítulo lo presenta de una forma muy clara. En primer lugar, desde el versículo 2 hasta el versículo 15, vamos a encontrar que los hombres podían tener un fluido o un flujo, dice ahí la escritura, por alguna enfermedad. Y en segundo lugar, podría ser un flujo de manera natural, del versículo 16 hasta el versículo 18. Así que vamos a estudiar y vamos a los versículos en nuestra Biblia y vamos a leer lo que dice la palabra de Dios entonces en relación a esto. Dice ahí el versículo 2, hablad a los hijos de Israel y decidles, cualquier varón cuando tuviere flujo de semen será inmundo. Ahora aquí hay una verdad muy interesante. Aquí cuando está hablando de un flujo de semen,
principalmente está hablando en un aspecto genérico, diciendo alguna secreción del cuerpo. Está hablando acerca de que, en ese momento no había tanto conocimiento en relación a la medicina, y aunque Dios era quien estaba dando la instrucción, tal vez para el pueblo de Israel el entendimiento no era el suficiente, sino que Dios le está hablando de una manera o a través de un lenguaje que ellos pudieran entender. En el aspecto de que los fluidos, había una diferencia acá, y está haciendo una diferencia muy marcada entre el aspecto de que no fuera un orín, sino fuera un flujo diferente. Ahora, porque si una persona que tuviera flujo, digamos, de orín, no podía presentarse para presentar adoración delante de Dios en el tabernáculo, pues entonces ninguna de las personas podrían presentarse ahí delante de Dios en el tabernáculo, porque es una necesidad que todos tenemos diariamente. Entonces hace una distinción importante acá, y aunque utiliza un término genérico en cuanto a semen, está hablando de cualquier fluido que podía salir por sus órganos sexuales, y está específicamente hablando acá en relación a esta persona que tal vez tenía una enfermedad. Ahora, cuando hablamos en este aspecto de la enfermedad, tenemos que hablar que tal vez en un aspecto, digamos así, patológico, estas podían ser por cuestiones diferentes. Podría ser alguna infección que él había adquirido, tal vez en una relación sexual, o también esto era porque había alguna debilidad dentro de sus órganos sexuales que permitían que hubiera un flujo. Ahora, o también ese flujo podía haber sido producido por alguna inflamación también en sus vías urinarias. Esto entonces, dice el versículo 3, aclarando esta situación, dice el versículo 3, y esta será su inmundicia, que en su flujo, sea que su cuerpo destiló a causa de su flujo, o que deje de destilar a causa de su flujo, será inmundo. Y aquí, cuando está hablando de destilar, está hablando de una secreción. Esa es la idea que está transmitiendo aquí este versículo. Que esto era algo de una forma, digámoslo así, involuntaria. Que estaba presentando una secreción, algo que la persona no estaba provocando, sino que se presentaba sola. Y decíamos que podría ser por esa enfermedad, podía ser por la debilidad de sus órganos, o podía ser por también alguna inflamación. Y vemos entonces, versículo 4, vamos a ver las características de lo que sucedería en relación a la persona que tuviera este flujo, o que estuviera destilando estos fluidos a través de sus órganos sexuales. Dice el versículo 4, toda cama en que se acostare el que tuviere flujo será inmunda, y toda cosa en la que se sentare inmunda será. Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Y el que se sentare sobre aquello en que se hubiese sentado el que tiene flujo, lavará sus vestidos, y se lavará también a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Asimismo, el que tocare el cuerpo del que tiene flujo, lavará sus vestidos y a sí mismo, y se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Y si el que tiene flujo escupiere sobre el limpio, éste lavará sus vestidos, y después de haberse lavado con agua, será inmundo hasta la noche. Ahora, aquí vemos cómo, de alguna manera, aquellas personas que estaban teniendo contacto, estaban cerca de esta persona, podían también contaminarse de su inmundicia. Recordemos rápidamente que la palabra inmundo significa algo que no es apto para presentar adoración delante de Dios. No está hablando tanto en realidad en cuanto a lo que es un pecado, sino más bien a estar presente o de una manera apta. Ahora, aquellas personas que tenían contacto con la persona que tenía este fluido, pues era importante que ellos pudieran también tener los cuidados necesarios. Ahora, las cosas que esta persona tocaba, yo creo que, aquí dice la escritura que se convertían inmundas, y está diciendo acá en este texto
que aquella persona a la cual el que estaba contaminado, el que era inmundo, escupía, y este texto me llamó mucho la atención, porque no quiere decir que le lanzaba un escupitajo, sino la idea es que cuando estaban conversando, tal vez de forma cercana, y parte de su saliva cayera en la persona, entonces la persona se contaminaba. Ahora, esto me hace pensar que qué importante es que nosotros podamos ser honestos, y tal vez qué incómodo debía de ser para la persona en esa condición, pero su honestidad y su responsabilidad era importante. Y a veces nosotros tenemos que analizar que hay cosas que están tal vez de manera pues muy profunda en nuestra vida, o que son cosas que tal vez nosotros no tenemos el control, pero que de alguna manera no nos están haciendo aptos delante de Dios para presentar adoración delante de Él. Estas personas, en este caso, tenían que presentarse con responsabilidad. Y vuelvo a repetir, tal vez era incómodo para la persona decir, discúlpame, tal vez te estoy hablando y te escupí o te toqué, discúlpame, eres inmundo, entonces no puedes ir y presentarte así. ¿Por qué? Porque tengo algún fluido. Era una situación incómoda. Si platicarlo, hablarlo, explicarlo ahora es un poco incómodo, y aunque estoy frente a la cámara, sin embargo, para esa gente tal vez era una situación también así. Pero vamos a ver que también aquellas cosas, no solamente las personas, sino las cosas, podían también contaminarse. Dice el versículo 9, y toda montura sobre la que cabalga o la que cabalgare, el que tuviere flujo, será inmunda. Cualquiera que tocare cualquier cosa que haya estado debajo de él, será inmundo hasta la noche, y el que la llevare lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. Aquí está hablando de que la montura, si bien en ese tiempo no había sillas de montar, sino eran solamente tapetes o telas que se ponían sobre los animales o los caballos, aquellas personas que tal vez después volvían a montar ese caballo, se subían sobre esa montura, o aquellas personas que se dedicaban a quitar la montura y a guardarla, si las tocaban, ellos entonces también quedaban inmundos. Ahora, aquí vemos que esto de alguna manera un poco transitorio, y que ellos también podían ser limpios. Ahora vamos a explicar un poquito más en relación a esto. Versículo 11 dice, y todo aquel a quien tocare el que tiene flujo, y no lavare con agua sus manos, lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. La vasija de barro que tocare el que tiene flujo será quebrada, y toda vasija de madera será lavada con agua. Cuando se hubiere limpiado de su flujo el que tiene flujo, contará 7 días desde su purificación, y lavará sus vestidos, y lavará su cuerpo en aguas corrientes, y será limpio. Y al 8º día tomará 2 tórtolas o 2 palominos, y vendrá delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y los dará al sacerdote. Y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado, y del otro holocausto, y el sacerdote le purificará de su flujo delante de Jehová. Ahora, en estos versículos hay algunas cosas que son interesantes. Primero, el pasaje utiliza 3 diferentes palabras que se traducen como lavar. En primer lugar, utiliza una palabra para lavar la ropa. Y es muy interesante porque la idea o el concepto de este lavado de ropa tenía que ver con que la persona pusiera en un depósito la ropa con agua, y entonces se metiera y con los pies la aplastara. Esa era la idea, esa era de alguna manera las lavadoras de la antigüedad, y esa es la idea que está transmitiendo acá. Para hablar de lavar, primero en relación a la ropa, la idea era que ellos se metían entonces en ese depósito con agua, en esa vasija, y con los pies apretaban la ropa, y de esa manera podían lavar sus ropas, para que pudiera haber peso y fuerza en relación a lo que se estaba lavando. En segundo lugar, utiliza la palabra lavar en relación a tal vez echarse agua solamente, lavarse las manos, menciona en un momento determinado aquí
en el texto, dice el versículo 11, y todo aquel a quien tocare el que tiene flujo y no lavare con agua sus manos, lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. Ahora, la idea de lavarse acá tenía que ver principalmente solamente como tirarse agua encima y de esa manera se podía lavar, y esto estaba relacionado principalmente a aquellas personas que habían tenido contacto ya sea con el inmundo o con las cosas que el inmundo había tocado y también se habían contaminado. Entonces, la tercera palabra que se utiliza aquí para lavar, ya la mencionamos anteriormente cuando hablamos en relación a los sacerdotes y la consagración a los sacerdotes, y esto tiene que ver principalmente con sumergirse. Y la idea era que estas personas, como menciona aquí en el versículo 13, dice, cuando se hubiere limpiado de su flujo, el que tiene flujo, contará 7 días desde su purificación y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en aguas corrientes y será limpio. Esa frase, lavará su cuerpo en aguas corrientes, tiene que ver con sumergirse. Y la idea era también algo que está derramando, algo que ha sido llenado. Y esto tal vez las personas podían ir a un río y entonces lavarse, bañarse ahí y lavarse para poder estar limpios y entonces ya presentar lo que tenía que ver con su ofrenda para la purificación. Ahora, ellos debían de lavarse y después debían de ser purificados. Dice la Escritura entonces a partir del versículo 14 que cuando ellos fueran limpios tal vez de esa enfermedad, se curaran o se sanaran de esa enfermedad o esa infección o esa inflamación, ¿verdad? O esa debilidad que tenían en sus miembros. No se sabía cuánto era el tiempo que podía haber pasado. Durante todo el tiempo que tuvieran esa secreción, ellos entonces estarían inmundos, y cuando se sanaren, entonces tenían que esperar 7 días, entonces lavar sus ropas, lavarse ellos, pero sumergiéndose, como mencionamos, dijimos, era lo que hoy conocemos como el Big B. Y entonces, después de esto, ellos podían presentar sus ofrendas al sacerdote. Iban al sacerdote, dice el versículo 14, y presentarían 2 tórtolas o 2 palominos, y el sacerdote entonces sacrificaría uno como ofrenda para el pecado. Y esto tiene que ver porque no necesariamente tenía que ver con algún pecado específico, la infección o esta debilidad o esta inflamación, pero muchas veces sí tenía que ver con un pecado tal vez específico. Y vemos que también la ofrenda por el pecado se presentaba cuando había una condición de inmundicia. Y finalmente dice que el otro palomino sería sacrificado como un holocausto delante de Dios. El holocausto tenía como propósito entonces era en un contexto de devoción, de compromiso y de entrega hacia Dios. Eso es lo que estaba tratando de especificar aquí a través del holocausto o a través de esta ofrenda. Entonces vamos a mostrar un pequeño diagrama para que ustedes puedan entender un poquito más cuando entonces estos flujos, esta secreción era por causa de enfermedad, era una situación patológica. Vamos a ver el diagrama, y este diagrama entonces vemos que la persona que estaba enferma con este flujo, secreción, se convertía automáticamente en alguien inmundo. Todo lo que tuviera contacto con la persona se convertiría en inmundo. Una vez que la persona fuera limpia, entonces tenía que esperar 7 días. Tenía que lavarse, ¿verdad? Tenía que lavar su ropa, y entonces presentaba ahí una ofrenda al sacerdote, y el sacerdote ofrecía uno de estos palominos o una de estas tórtolas como ofrenda por el pecado, y esto tenía que ver con la limpieza de contaminación, y la otra palomino, la otra ave, era sacrificada como un holocausto en un símbolo de devoción, compromiso
y entrega. Ahora sí, entonces vamos a pasar al versículo 16 y vamos a ver estos flujos, pero ya en un aspecto natural, ya no por enfermedad, sino en un aspecto natural. Y dice así el versículo número 16. Cuando el hombre tuviere emisión de semen, lavará en agua todo su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Ahora, si se dan cuenta aquí, la palabra flujo es cambiada por la palabra emisión. Y esta palabra emisión es la palabra hebrea yatzá. Y esta palabra significa algo que ha sido soltado, algo que se escapó, algo que se fue. Y de alguna manera está especificando que esta es una forma en la cual la persona, de una manera natural, su cuerpo había expulsado el semen, y esta es la idea que está transmitiendo acá. Cuando había una emisión natural que el cuerpo mismo hacía, entonces esta persona, dice acá, que se convertía en inmunda. Pero la especificación, dice el versículo 16, lavará en agua todo su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Y toda vestidura o toda piel sobre la cual cayere la emisión del semen, se lavará con agua y será inmunda hasta la noche. Versículo 18 va a hablar entonces ahora en relación a cuando una persona tenía un contacto o tenía su intimidad sexual con su esposa. Dice el versículo 18, cuando un hombre yaciere con una mujer, esta palabra yaciere significa acostarse, y esta palabra se utilizaba para aquellas personas que se acostaban ya sea a descansar o que también estaban acostados porque habían muerto, y esa es la idea también que se maneja aún en el contexto que estamos leyendo. Entendemos que es que se acostó para tener intimidad sexual con su esposa. Y dice así, y tuviere emisión de semen, ambos se lavarán con agua y serán inmundos hasta la noche. Ahora, esta palabra, emisión, se traduce así, pero es diferente a la palabra anterior que hemos mencionado. Esta palabra que se está traduciendo acá significa sembrar un fruto o sembrar una semilla. Esa es la idea que está diciendo acá. Ya está hablando específicamente de cuando hay una emisión natural por causa de buscar tener descendencia o tener hijos. Ese era el propósito principal por el cual Dios había creó la intimidad sexual, para que hubiera reproducción. Y como resultado también podía haber un placer para el matrimonio en relación a este tema. Pero aquí está hablando entonces que la persona, cuando tuviere su tiempo de intimidad y tuviere ahí este flujo, entonces también su mujer quedará inmunda y se lavarán ambos, dice ahí el versículo 18, y tuviera emisión de semen, ambos se lavarán con agua y serán inmundos hasta la noche. Ahora aquí la pregunta es, entonces, ¿el tener intimidad en el matrimonio es un pecado? Por supuesto que no, porque Dios estableció el pecado, y esta era parte importante de lo que nos dice en los primeros capítulos de Génesis. Y entonces dejará el hombre, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Entonces el propósito era que ellos pudieran tener una identidad, una identificación, y que pudieran tener una unidad. Y esto era finalmente el punto de llegar a ser uno solo y de unirse cada vez más, de poder tener una intimidad personal. Ahora, este aspecto no era pecado, pero lo que estamos diciendo acá, el contexto en el que estamos hablando, simplemente está diciendo que esto tenía que ver con algo de ser aptos ceremonialmente. No está hablando en cuanto a pecado, sino está hablando en una situación ceremonial. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Ahora, ¿por qué de alguna manera
una persona que había tenido relación de intimidad con su esposa y hubiera existido este flujo, ¿por qué no podía ir a presentar adoración? Ahora, realmente este es un punto muy importante o muy interesante y no hay muchos datos en relación a esto, pero una de las cosas que podrían pensarse es que a raíz de esta palabra que vimos aquí, la segunda en el versículo 18 en cuanto a emisión, que tenía que ver con fruto, con simiente, con descendencia, tiene que ver con vida. Y el único dador de vida es Dios, y la idea era que ellos pudieran venir limpios. Ahora, también es importante que podamos entender algo. En el contexto en el cual el pueblo de Israel estaba en este momento, era un contexto que habían salido de Egipto y se dirigían ahora a la tierra que Dios les había prometido, y muchos de esas culturas tenían como parte de su culto las relaciones sexuales. Entonces vemos que, a diferencia de aquella persona que patológicamente o por enfermedad tenía los flujos, y a diferencia de esto, no había que presentar ahora ningún sacrificio ni ofrenda por el pecado ni holocausto. Simplemente dijimos que cuando era de manera natural, la persona, ya sea que pudiera mientras estaba durmiendo o de manera involuntaria, podía haber ese flujo, o también de manera voluntaria en su momento de intimidad, la persona en ese momento se convertía en inmundo o no apto ceremonialmente. Y aún todo lo que tocare o tuviera contacto con él, tanto la ropa, dice, como la piel, o en este caso también como la mujer. ¿Qué es lo que harán? Dice, lavarán sus ropas, dice, se lavarán ellos y serán inmundos hasta la noche. Ahora, esto no requería, como mencionamos anteriormente, ningún sacrificio por el pecado y no requería ningún holocausto tampoco. Por eso entonces entendemos que no era pecado, sino simplemente era ir sin presentarse algo que Dios no había pedido que se presente. Ahora, en la Escritura encontramos algunos ejemplos en relación a este tema. ¿Cuándo sí es pecado? Cuando en realidad la motivación del corazón es diferente al contexto en el cual se está hablando acá. Y vamos a ver que el pueblo de Israel tal vez desvió su corazón en muchos aspectos y este punto lo tomó como algo superficial. Ahora, si bien tenía que ver con lo externo, pero también tiene que ver con la motivación interna. Y hay un pasaje que habla en relación a este punto, y este pasaje está en 2 de Samuel, en el capítulo 11, y ahí más o menos en el versículo 4, y vamos a ver que dice así: y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Ahora, este pasaje nos está hablando en relación al momento en el cual David pecó con Betsabé. Tomó a esta mujer, dice que no fue a la guerra, dice ahí el capítulo 11, versículo 1, y mientras estaba ahí paseando por su terraza, vio que esta mujer se estaba bañando, dice que le gustó, la mandó traer, la tomó, tuvieron su momento de intimidad sexual, adulteraron, pero después dice que ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Ahora, se había vuelto inmunda por el fluido, por los flujos, por la emisión del semen de David. Eso es lo que la había convertido en inmunda. Sin embargo, aquí vemos una característica interesante. El versículo aclara que ella se purificó, mas no ambos, como decía anteriormente. Esto es lo que hace de alguna manera y nos muestra que esta relación era ilícita. Ahora, aunque en ese contexto, en el lugar y en el tiempo en el cual vivían, podían tener sus concubinas y no era algo que Dios había establecido como una ley,
Sin embargo, en el contexto en que él dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, no está diciendo a sus mujeres, sino está hablando de una sola mujer y serán una sola carne. No dice que se unirá a sus mujeres y serán muchas carnes, no, dice una sola carne, y ahí vemos la importancia de la monogamia, ¿sí? Y acá vemos que esto era ilícito. Sin embargo, ella dice que tomó la decisión de purificarse o de lavarse y volver a su casa. Y fue inmunda hasta la noche, como dice la Escritura. Pero sin embargo, en esta condición o en esta situación, vamos a entender que para David era claro que esto había sido más allá de lo superficial, que esto no se iba a solucionar simplemente con lavarse. Después de que es confrontado por Natán, David entiende su pecado y entonces en el capítulo 51 de Salmos encontramos cómo se sentía David después de haber pecado con Betsabé. Y aquí vamos a ver algunos aspectos importantes y vamos a ver que cuando es pecado, esto va más allá. Y dice en el Salmo 51, versículo 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Ahora, aquí vamos al versículo 7, y en el versículo 7 va a hablar de una limpieza de alguna manera ceremonial, de lo que estamos hablando ahora. Dice el versículo 7, purifícame con hisopo, ¿se acuerdan lo que hablamos en el capítulo pasado? Y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Está hablando en un contexto ceremonial, pero en el versículo 2 habla de la necesidad del corazón por causa de su pecado. Y dice el versículo 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Ahora, hay tres aspectos que son importantes que nosotros podamos tener en cuenta. Y este aspecto, en primer lugar, es que el tener flujo o fluidos, en este caso de semen, no significaba que fuera pecado. En segundo lugar, era algo que los convertía en inmundos, pero era algo transitorio, algo temporal. Y en tercer lugar, las personas podían limpiarse a través de lavarse y volverse nuevamente aptos ceremonialmente. Ahora entonces vamos a pasar a versículo 19 y vamos a ver lo que tiene que ver en el punto número 3, las mujeres con fluidos. Dice así, cuando una mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre lo que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo, y también todo aquello sobre lo que se sentare será inmundo, y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre el que ella se hubiere sentado, lavará sus vestidos, se lavará luego a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Y lo que estuviere sobre la cama o sobre la silla en que ella se hubiere sentado, el que lo tocare será inmundo hasta la noche. Si alguno durmiere con ella y su menstruo fuere sobre él, será inmundo por 7 días, y toda cama sobre la que durmiere será inmunda. Ahora aquí está hablando en un proceso natural, la costumbre que tienen las mujeres en su menstruación mensual. Y aquí lo que está mencionando, y me gustó mucho la simetría que tiene la manera de escribir aquí Moisés. ¿Recuerdan? Antes habló acerca de lo que era por enfermedad, después mencionó lo que era natural, y ahora comienza con lo natural y cierra con lo que tenía que ver con enfermedad. Entonces, en estos versículos vemos cómo la mujer tenía, pues, su costumbre mensual era algo periódico, y cuando llegaba o iniciaba su periodo menstrual, por 7 días sería inmunda. Ahora, aquí vemos que todas las cosas, en primer lugar, ella sería inmunda. En segundo lugar, todas las cosas que tocare serán inmundas, y aún las personas con las que tuviere contacto se convertirán en inmundos.
habla en un momento determinado en relación a cuando si tuviere aún relación o intimidad sexual con su pareja y dice su menstruo cayere sobre él, entonces la persona será inmunda por 7 días. Ahora, esto tenía que ver sobre todo en aquellos momentos en los cuales la persona o la mujer tal vez era irregular en su periodo. Y tal vez en algunas mujeres se extendía un poco más o en algunos era menos. Y entonces lo que Dios había establecido para que continuaran o para que se guardaran y no contaminaran a sus esposos tenía que ver con 7 días. Pero volvemos a repetir, tal vez ella en ese periodo era irregular y se extendía por 8 días, podía llegar a contaminar también a su esposo. Ahora en ese momento él tenía que guardarse también por 7 días y después lavar sus ropas y entonces presentarse ya limpios ceremonialmente delante de Dios. Porque era algo natural, era parte de lo que Dios había establecido en la naturaleza de la mujer. Ahora veamos rápidamente el diagrama para poder entenderlo mejor. Entonces dijimos que la mujer comenzaba su periodo menstrual, 7 días estaría apartada y todo lo que tocare, sobre todo con lo que tuviere contacto, se convertirá en inmundo, ella será inmundo y terminando esos 7 días, entonces lavará sus vestidos, lavará sus ropas, se lavará ella o se sumergirá, se bañará y entonces dejará de ser inmunda después de haberse lavado y haber lavado sus vestidos. Al igual que su esposo, si hubiere tenido contacto con ella en su relación. Será así. Entonces, vamos a ver ahora lo que tiene que ver con la enfermedad. Dice el versículo 25. Y la mujer cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como cama de su costumbre, y todo mueble sobre el que se sentare será inmundo como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche, y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días, y después será limpia, y al 8º día tomará consigo 2 sacerdotes a la puerta del tabernáculo de reunión, y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado, y del otro holocausto, y la purificará el sacerdote delante de Jehová del flujo de su impureza. Vamos entonces ahora directamente al diagrama para que podamos entonces repasar en relación a esto. Cuando la persona tuviera alguna enfermedad y que provocare ese sangrado constante, entonces la persona será inmunda hasta que ese flujo o ese sangrado se corte, y también todo lo que tuviere contacto con ella será inmundo, y toda persona que tocare las cosas que ella tocó será inmunda, y aun si ella le tocare o él la tocare a ella, será inmundo. Ahora, cuando una vez que este sangrado se detuviera, tendría que esperar 7 días, y después de esos 7 días lavará sus ropas, se lavará ella o se bañará, y entonces se presentará delante del sacerdote y presentará ahí 2 palominos o 2 tórtolas, 2 aves, y una será presentada como ofrenda por el pecado para la limpieza de su contaminación, y la otra será presentada como un holocausto, como un acto de devoción, de compromiso y entrega. De esta manera la persona entonces será limpia y será pura para presentar entonces adoración delante de Dios. Vamos entonces ahora a un pasaje que se encuentra en el Evangelio según San Marcos, en el que el Señor Jesucristo nos da una muestra clara de su amor, su gracia y su misericordia. Dice así la Escritura en Marcos capítulo 5, versículos del 25 al 34. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía,
y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. En este pasaje me impacta porque podemos ver en el contexto algo muy interesante. En los versículos anteriores está mencionando, porque de alguna manera este pasaje es como un paréntesis que sucede dentro de una historia en la que Jairo, que era el principal de la sinagoga, fue en busca de Jesús porque su hija agonizaba. Y él fue a buscar a Jesús para que él le sanara. Y entonces cuando van de camino a casa de Jairo, esta mujer aparece y se acerca al Señor, y dice ahí que esta mujer tenía ya 12 años de tener ese flujo. Ahora, durante esos 12 años, ella había sido entonces considerada inmunda. Y no solamente ella, sino todo lo que ella tocaba. Ella tal vez no podía convivir, muy probablemente de una forma muy estrecha, con su familia. No nos da detalles el pasaje en cuanto a qué familiares tenía, o si estaba casada o no, pero probablemente esta situación había hecho que esta mujer realmente viviera una vida tormentosa, como menciona el pasaje, algo difícil o complicado. Esta mujer dice ahí que había sufrido mucho, había ido a muchos médicos, había gastado todo lo que tenía y nada le había funcionado. Incluso, dice, le iba peor. Ahora, en medio de esta situación, vemos que el Señor Jesucristo, a través de su amor, su gracia y su misericordia, sana a esta mujer. Ahora, el poder del Señor fue impresionante. Esta situación y este contexto es muy interesante, porque si recordamos, lo que la persona o lo que la mujer que tenía flujo de sangre tocaba se convertía en inmundo. Ahora, este punto no era importante para Jesús, porque para Jesucristo no era importante lo externo, sino era lo interno, el corazón. El Señor Jesucristo en muchos pasajes nos muestra la importancia de ir más allá, a la profundidad y de ir al corazón de las personas, de analizar el corazón y no solo las cosas que son externas. Recordamos que en pasajes pasados Él tocó a un leproso, cuando quien le tocaba se convertía en inmundo también. Así que el Señor sabía, porque es omnisciente, que esta mujer tenía esa necesidad y que tal vez se acercaría a tocarle. Ahora, si para Jesús hubiera sido eso importante, realmente habría impedido que la mujer le toque. Pero para Jesús era más grande su amor y su misericordia que ceremonialmente convertirse, entre comillas, digámoslo así, inmundo. Porque volvemos a repetir, a él le importaba más la condición del corazón de la persona, lo interno, que lo externo. Y vemos cómo esta mujer, cuando el Señor pregunta ¿quién me ha tocado?, los discípulos enseguida le cuestionan: ¿cómo, Señor? ¿Quién te ha tocado? ¿Ves la multitud que nos aprieta y preguntas ¿quién me ha tocado? Pero él sabía que había salido poder de él y sabía hacia dónde se había dirigido. Simplemente él hace esta pregunta para que podamos ver lo que continúa diciendo el pasaje. Dice ahí el verso, entonces, que la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecha, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Ahora vemos esta mujer que se acerca a adorar al Señor. Ella sabía adorar a Dios. Ella
había experimentado esta adoración y ahora está presentando una adoración delante del Señor en humillación. Vemos que ella se postra, se humilla delante de Jesús y entonces le adora. Y no solamente le adora, sino le dice toda la verdad. De esta manera nosotros podemos ver dos elementos que son importantísimos para nuestra vida diaria y para nuestra vida de fe, que es el arrepentimiento y la fe. Vemos acá cómo ella vuelve y le dice toda la verdad. Ella había decidido quedarse callada y cambia de idea y ahora se acerca y le dice toda la verdad al Señor. Y vemos cómo ella viene en fe y en humildad delante de Él y le adora. Ahora esta es una condición hermosa y un ejemplo hermoso de la gracia y la misericordia entonces del Señor Jesucristo para personas que estaban en esta condición. Ahora no solamente fue sanada de su flujo, sino que también de inmediato esta mujer fue hecha apta para la adoración. Y esto es lo maravilloso que hoy podemos nosotros también ver a través de este pasaje. Dice el último versículo, ahí el versículo 34. Y le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Ahora esto era algo tremendo para ella. Y vemos que también probablemente en tu vida hay algo que está siendo un azote para ti. Hay algo que tal vez no te está permitiendo estar apto o apta delante de Dios para la adoración. Y necesitas ir a Jesús. Necesitas recordar el sacrificio que Él ha hecho por ti en la cruz del Calvario. Así que para que meditemos, vamos a pensar en tres aspectos importantes. En primer lugar, el pecado a nosotros nos hace indignos. Así como en la antigüedad el flujo en ese momento les hacía inapropiados, inadecuados para la adoración, les hacía inmundos, hoy el pecado en nuestra vida sí nos hace indignos. Pero también tenemos que pensar que el pecado es algo transitorio o algo temporal, porque nosotros estamos en esta vida como peregrinos y extranjeros. Pronto, si Dios lo permite, partiremos a la presencia del Señor, ya sea que Él nos lleve experimentando la muerte o que nos lleve a través del rapto. Pero esto es temporal, esto es pasajero y el pecado es así, temporal y pasajero. Y Dios desea y es necesario que podamos lavarnos y purificarnos constantemente. Ahora, ¿qué otra cosa nos enseña el Nuevo Testamento en relación a este aspecto? ¿Qué otra palabra o qué palabra se repite en el Nuevo Testamento en alusión a esta situación? En lo sexual, vamos a encontrar en un pasaje que está en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, que el apóstol Pablo le da instrucciones a los hermanos en Tesalónica en relación a tener una vida de pureza sexual. Vamos ahora a volver entonces al capítulo 15 de Levítico y vamos al versículo 31 en adelante para ver cómo cierra este capítulo. Dice así el versículo 31. Así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Esta es la ley para el que tiene flujo y para el que tiene emisión de semen, viniendo a ser inmundo a causa de ello. Y para la que padece su costumbre, y para el que tuviere flujo, sea varón o mujer, y para el hombre que durmiere con mujer inmunda. Vemos aquí cómo entonces, de alguna manera, el Señor está tratando de evitar que las personas mueran. Como recordamos en el capítulo 10, en el versículo 1, los hijos de Aarón habían traído algo extraño y por esa razón habían muerto, algo que Dios no les había pedido. Recordamos rápidamente que tanto el semen implica vida, como la sangre era algo que de alguna manera se presentaba en el tabernáculo, pero no era del tipo de sangre que Dios estaba pidiendo que se presentara en el tabernáculo. Así que estas leyes servían para que las personas
no vinieran en esa condición delante del Señor a presentar adoración y entonces murieran así como los hijos de Aarón. Este es un pasaje muy interesante y que nos deja grandes enseñanzas entonces. Vemos en la Escritura, en el Nuevo Testamento, un pasaje que es importante también para nosotros. Y este pasaje lo encontramos en 1 Corintios, en el capítulo 11, a partir del versículo 27 en adelante. Y me gustaría que vayamos ahí, quiero leerles en mi Biblia este pasaje de 1 Corintios. Y esto es lo que hoy nosotros podemos estar realmente teniendo como una reunión ceremonial o un acto ceremonial como iglesia, y es la Cena del Señor. Dice así este pasaje a partir del versículo 25, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Y aquí entonces vemos un acto ceremonial para la iglesia de hoy en día. Dijimos, es la Cena del Señor. Pero uno de los requisitos para poder participar de la Cena del Señor es que podamos hacerlo de manera digna, que podamos realmente nosotros haber examinado nuestro corazón previamente a venir y entonces tomar la cena de manera digna, no indignamente. Ahora, a mí me llamó mucho la atención y es aquí donde hay una conexión importante con los actos ceremoniales del Antiguo Testamento, y esta palabra indigno es la palabra griega anaxios, y esta palabra es una palabra compuesta de una partícula negativa que es an, que significa no, y axios. Y esta palabra axios significa algo merecedor o alguien que es merecedor, algo que es apropiado, algo que es digno. Entonces esta palabra indignamente significa algo que no es apropiado, algo que no es merecedor de participar, algo que de alguna manera, cuando nuestra condición está guardando pecado en su vida, nuestro corazón está guardando pecado, nos convertimos en personas que somos inapropiadas para participar de este evento. Y dice ahí el versículo 30, que algunos en la iglesia ahí de Corinto ya habían enfermado por tomar la cena del Señor de manera indigna. Pero otros también, dice, ya duermen. Y esto significa no que se quedaron dormidos por tanta comida, sino que ellos ya murieron por causa de tomar la cena de manera indigna, porque no le dieron la importancia que esto tenía. Ahora, esto nos tiene que llevar a reflexionar a nosotros que cada vez que tomamos la cena del Señor, no lo tenemos que hacer a la ligera, sino realmente entendiendo que Dios desea que yo pueda estar limpio de manera total en mi vida, que realmente mi corazón esté puro delante del Señor, que pueda ser alguien apropiado para participar de esta hermosa ceremonia, de este hermoso tiempo en el cual no solamente tenemos comunión entre los hermanos, sino también fortalecemos nuestra comunión y nuestro compromiso con el Señor Jesucristo. Así que es importante que nosotros podamos tener en cuenta esto. Ahora, en relación, ya cerrando esta predicación, me gustaría que meditemos en relación a los temas que se venían mencionando. ¿Qué pasaje en el Nuevo Testamento nos va a hablar y nos va a mencionar también el hecho de estar lavados, purificados, para presentarnos delante de Dios de manera apropiada? Vamos a 1 de Tesalonicenses, en el capítulo 4, y vamos a leer ahí los primeros versículos, y me gustaría que prestes atención. Dice así el versículo 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús,
que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y aquí entonces el apóstol Pablo nos hace una exhortación a vivir y a conducirnos como conviene y como agrada a Dios. Y esta manera dice, apartándonos de cualquier situación que pueda crear en nosotros una depravación sexual. Recordemos que en este pasaje la palabra que se menciona ahí como fornicación es la palabra porneia, y que habla de cualquier tipo de depravación sexual. Y esto es lo que nosotros tenemos que quitar de nuestra vida, para que no seamos inmundos, porque dice en la última parte del versículo 7, porque Dios no nos llamó a inmundicia, sino a santificación. Entonces no debemos de participar en lo que las personas que no conocen a Dios participan, sino tenemos que cambiar nuestra manera de vivir, conducirnos de una manera santa delante de Dios. Tal vez también no solamente en lo que podemos practicar o ver, sino también en las conversaciones que podemos participar. Tenemos que ser cuidadosos aún en el doble sentido y en las cosas que nosotros hacemos. Hermanos, es importante que nosotros podamos cuidar nuestro corazón. Es importante que nosotros podamos poner atención a lo que Dios tiene para nuestra vida. El Señor deseaba un pueblo puro, un pueblo limpio, no un pueblo inmundo, contaminado, sino Él deseaba un pueblo apartado, que sea santo, como Él es santo en toda su manera de vivir, para que habite entre ellos y para que puedan ellos presentar adoración delante de Él. Como conclusión, entonces, en esta hora, vamos a ver 3 verdades importantes. Primero, Dios desea un pueblo que sea santo y limpio para adorarle. Segundo, Dios nos limpia por medio de Jesucristo. Y tercero, Dios nos limpia para hacernos aptos por medio de la confesión. En esta hora, entonces, mi desafío hacia ti es que estés limpio, que realmente tú puedas cuidar estas cosas, que tú puedas guardar tu corazón. Dijimos, nuestra aplicación no es tanto algo externo hoy, sino interno del corazón. Tratar de tener un corazón puro, limpio, así como decía el salmista David en el Salmo 51, en el versículo 10. Ya analizamos hace momentos atrás, analizamos este salmo y cómo él reconocía que ceremonialmente se podía limpiar, pero que él necesitaba una limpieza todavía más profunda, como vimos en el versículo 2. Pero en el versículo 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto de mí. Hoy es la oportunidad para que entonces, si tu corazón hoy está sucio por el pecado, tú puedas venir a Cristo en arrepentimiento y fe y reconocer delante de Él cuál es tu problema, cuál es tu pecado y confesarle a Dios tu pecado, humillarte delante de Él y reconocerle como tu Salvador personal. Pero si tú ya conoces a Cristo como tu Salvador personal, tal vez hoy es el tiempo y el momento que tú puedas arreglar tus cosas delante de Dios y puedas también confiar en Él, que Él puede restaurar tu vida, tu relación y tu comunión personal. Esta es una oportunidad para que nosotros podamos estar entonces limpios. Dios nos ha dado el recurso de la confesión para confesar nuestros pecados y ser limpios de toda maldad. Dice ahí 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Quiero invitarte a que en esta hora me acompañes en una oración. Padre Celestial,
En esta hora queremos agradecerte por tu amor, tu gracia, tu misericordia y tu bondad para con nosotros. Obra en nuestro corazón, transfórmanos y haznos limpios, haznos aptos, haznos dignos delante de ti para adorarte, para, Señor, alabar tu nombre. Señor, para participar juntos en esa hermosa ceremonia de la Cena del Señor. Ayúdanos, Señor, a realmente poder confiar en que tu palabra es verdad, que podamos aplicarla a nuestra vida siendo limpios y puros para presentarnos delante de ti en adoración. Gracias, Padre, por este hermoso tiempo. Guíanos, guía nuestras vidas y úsanos para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros en esta hora. Dios les bendiga y nos vemos pronto.